Fuentes primarias y secundarias. Las fuentes de información son el origen de donde se obtienen los datos para el reconocimiento, la búsqueda y el acceso a la información que dan a luz de la investigación. Fuentes de datos primarias, externas y internas. Encuestas analógicas, experimentos, observaciones, entrevistas, grupos faciales. Fuentes de datos secundarios, externas y internas. Biografía especializada, libros, revistas, prensas y internet. Fuentes de datos. Fuentes primarias de datos. Es la información obtenida expresada para la investigación en desarrollo. Provee ventaja. Es una información de primera mano. Desventaja. Es inútil si no se realiza una apreciación crítica. Fuentes secundarias de datos. Corresponde a la información ya producida a otros autores o instituciones que se recopilan en libros, revistas. Ventajas: ahorrar el costo y el tiempo en comparación de fuentes de datos. Identifica el problema, desarrollo del planeamiento del problema, identifica variable clave. Desventaja: los datos pueden estar desactualizados, rara vez satisfacen las necesidades de información del proyecto. Datos externos son aquellos que se encuentran fuera de la empresa, es decir, son suministrados por fuentes públicas a los que cualquier persona puede tener acceso. Datos internos son aquellos obtenidos en la empresa en caso de que los emprendimientos que recién están formando. La mayoría de los datos se obtendrán de fuentes externas. Técnicas de investigación. Las técnicas de investigación son las herramientas que se utilizan para obtener información que te ayudará a desarrollar la investigación de campo de acuerdo con las hipótesis que se han planteado. Las encuestas se deben restablecer que se va a preguntar si serán preguntas abiertas o cerradas. Estructura de encuesta: datos informativos, explicación de la finalidad de la encuesta, preguntas cerradas y preguntas abiertas. Y agradecimiento. Técnicas de investigación: encuesta, situaciones analógicas, experimentos, observaciones, entrevistas, fuentes especializadas, libros y revistas. Prensa, internet, grupos focales. Recopilación de datos. La recopilación de datos. La recolección de datos es el procedimiento que agrupa la información útil obtenida a través de herramientas de investigación mencionadas anteriormente. Es importante porque recolecta estos datos permite conocer a medir actitudes y preferencias del público. Hipótesis: es una suposición realizada a partir del análisis previo que se debe someter a pruebas para comprobar y llegar a una conclusión. Variable: factor que se puede modificar al ser aplicado a diferentes individuos cuando se realiza una investigación. Elementos de recolección de datos: que se mide, cómo se mide, en qué se mide, cómo se aplica. Pasos para determinar el tamaño de nuestra estadística: identificar el universo con mayor grado de detalle, identificar el margen de error que se tolerará en la encuesta, identificar el nivel de confianza que se desea para la investigación. Información de investigación de campo. Errores más comunes en la recolección de datos son: datos incorrectos o inventados, preguntas mal formuladas,
Los errores más comunes en la recolección de datos son datos incorrectos o inventadas, preguntas mal formuladas, tamaño de muestra mal seleccionada, realización de la encuesta en un lugar inadecuado, ejecución de la investigación a personas con criterios preestablecidos, es decir, que no tenga objetivo en sus respuestas, preguntas no contestadas o no contestadas igualmente, encuestas no contestadas y se considera en las conclusiones finales. Información de la investigación de campo. La presentación de datos obtenidos se debe realizar de manera más concreta y precisa posible mediante un informe. Fuentes primarias. Grupo focal, analógicas, encuestas, experimento, observación y entrevistas. Fuentes secundarias, fuentes especializadas, prensa, internet, libros y revistas. Analiza las semejanzas y diferencias entre fuentes de datos primarios y secundarios. Semejanzas: se obtienen los datos para el conocimiento, dando a luz la investigación que se relaciona, ya que la fuente secundaria derivan de las primarias. Diferencia: primarios provee un testimonio o evidencia directa sobre el tema de investigación. Secundario: estos datos son generales y no optan la información específica de un tema. ¿Qué crees que en la comunidad existe información estadística que te ayuden a investigar el mercado? Desafortunadamente no, ya que en mi comunidad hace falta mucha unión entre los pobladores. Detalla las fuentes internas. Fuentes de datos internas: la gerencia del emprendimiento, los integrantes del emprendimiento, el departamento financiero, el departamento contable, el departamento de atención al cliente. Fuente de datos externas. Los clientes del emprendimiento. Todas las empresas se pueden requerir servicios de asesoría contable. Otras empresas que brindan servicios de asesoría contable. Los órganos del gobierno encargados de la información contable. Fuentes: datos primarios son importantes porque la información de primera mano provee el testimonio, evidencia directa sobre el tema tratado. Fuente de datos secundarios son importantes porque la información implica nos permite ahorrar el costo y tiempo, ayuda a identificar el problema. Indaga sobre otras fuentes de datos. Existen muchas fuentes de datos en la tecnología. Ha sido expandido cada vez internet, libros, periódicos, revistas. Explica las principales técnicas de investigación. Las técnicas de investigación, un conjunto de herramientas las cuales pueden ayudar a obtener información a través del conocimiento. Existen varias técnicas: de encuestas, experimentos, entrevistas, fichaje, cuestionarios y observaciones. Que las técnicas de investigación analice cuál piensas que son las más importantes. Observación: presenta la realidad de información inmediata y directa. Entrevista: se trata de un diálogo e interacción. El entrevistador tiene un objeto claro por el que quiere saber o aprender. Dice, investiga cuáles son las preguntas abiertas y cuáles son las preguntas cerradas sobre el concreto de un Las preguntas abiertas son las que dicen en la presentación de las personas que van a entrevistar, cuestiones sobre la entrevista, tener interés de público. Las preguntas cerradas es guiada de acuerdo con el tema planteado y el poder dar un paso a otro. Diseño una encuesta sobre las fuentes de empleo en el país. Dice, la encuesta tiene fines de búsqueda de datos. Organiza los datos para obtener un objeto. La mejor manera de organizar una encuesta: organizar de datos, plantear el objeto de la encuesta, explicar cómo fue realizada la encuesta. Explica las técnicas de investigación.
Escribe qué entiendes por recopilación de datos. La recopilación de datos es un proceso de investigación a personas. Escribe y analiza en qué grupo de personas, porque es importante el tamaño de la muestra de investigación, porque en ciertos casos no se puede preguntar a todos los miembros de una comunidad, por lo que solo se investiga parte de los mismos. Seleccione un emprendimiento y planifique los elementos de recolección de datos. Quiero conocer un emprendimiento. Antes de comenzar mi emprendimiento tengo que saber cuestiones básicas del producto. Gastos, ganancias, saber cuánto va a costar la materia prima. Competencia, encuesta, entrevista. Detalla los errores más comunes en la recolección de datos. Introducción de datos incorrectos, preguntas mal formularias, registro de información innecesaria, errores, respuestas. Investiga y ejemplifica los siguientes conceptos de investigación. Elabora una hipótesis acerca del emprendimiento que tenga un proyecto. Realizar mi emprendimiento está constituido en ver la calidad de las flores para ver si la población compra para sus hogares o negocios. Hacer un cuestión. ¿Qué tipo de variable deberías considerar para comprobar tu hipótesis? Hacer un cuestionario sobre lo que nosotros vamos a vender al cliente para ver si les gusta la calidad y el precio del producto. Investiga la importancia de restablecer el margen de error al momento de hacer el muestreo, porque si no hacemos primero una investigación del producto no podremos sacar a la venta. Lo importante es establecer un margen de error al momento de hacer un muestreo. Radique en él mediante esta técnica basada en resultados arroje. Podemos ver la confiabilidad de los productos que desea tener.